Dios los bendiga en este momento, a esta hora que Dios nos permite compartir un poquito su palabra en este día. Amén. En esta hora, en este momento, no sé en qué hora usted tenga la oportunidad de ver este estudio, de escuchar este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, compartirlo con todos aquellos que dispongan media hora para poder escuchar, para poder compartir esta palabra con ustedes. Dios me lo bendiga. Primeramente es mi deseo que esta palabra la entiendan en su corazón y puedan analizarla y creer que es de Dios. Creer que Dios les está hablando, porque ese es el propósito de Dios, que tiene sobre cada hombre sobre la tierra, hablarle, manifestarse a Él. Y yo sé que esa es una cosa que Dios quiere hacer con cada uno, cada ser viviente que vive sobre esta tierra. Doy gracias a Dios por permitirme compartir la palabra, y en esta tarde yo quiero compartir un pasaje bíblico. Yo le he titulado Confirma tus creencias. Para mí es importante esto, porque mientras no conozcamos a Dios, mientras no nos esforcemos a buscar a Dios con facilidad, podemos desviarnos de la voluntad de Dios, desviarnos realmente de la verdad de Dios. Y por eso yo le he puesto por título Confirma tus creencias. Voy a compartir un pasaje bíblico, y de ahí voy a empezar a desarrollar este estudio que Dios me ha puesto en mi corazón. El pasaje bíblico se encuentra en Hechos 8. Vamos a leer varios versículos del 14 al 20 para empezar a desarrollar el estudio que Dios puso en mi corazón, compartirlo con ustedes, el que me está viendo, con usted, familia, amigo, conocido, compañero de trabajo, quien quiera que sea, que Dios llegó a usted y usted tiene esa oportunidad de poner este aparato por la cual usted puede escucharlo, ya sea por la televisión, ya sea por un video, ya que gracias a Dios podemos mandar este estudio a través de video, a través del canal de televisión. Bueno, el pasaje bíblico que voy a leer está en Hechos, voy a leer desde el 14 al 20, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, bendice a cada persona que disponga su corazón para escuchar este mensaje. Bendícelo grandemente en el nombre de Jesús. Amén. La razón por la que yo le puse confirma tus creencias es porque cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, hasta cierto punto todo lo que creemos, si no está escrito aquí, estamos errando, estamos siendo desviados de la verdad. El versículo, el pasaje que acabo de leer en la Biblia, nos habla de una persona. La Biblia dice que cuando los apóstoles y los discípulos empezaron a predicar a Jesucristo, dice la Biblia que hubo persecución. Empezaron a perseguir a todos los que hablaban en el nombre de Jesús. Los empezaron a perseguir. Y cada uno salió huyendo, como dijéramos así. Y entonces Felipe era un discípulo de Cristo, llegó a Samaria. Esta parte que leí
está hablando de una ciudad llamada Samaria, ¿verdad? Y llegó allí y empezó a predicar a Cristo. Y mucha gente creyó en Jesucristo a través de la predicación de Felipe. Pero en esa ciudad había un hombre llamado Simón. Este hombre, la Biblia nos dice que tenía engañada a toda la ciudad con sus creencias. Tenía engañada de alguna forma con sus artes mágicas a toda la ciudad de Samaria. Y cuando llegó Felipe, creyeron en Jesucristo. Y aún el mismo Simón creyó en Jesucristo. Pero como era un hombre, ¿va?, que estaba acostumbrado a vender sus enseñanzas, a vender su servicio, ¿va?, quiso comprar también el don de Dios. Y es una cosa, ¿va?, que donde yo quiero empezar aquí, ¿va?, que las cosas de Dios no se obtienen a través de dinero. En otras palabras, todo lo que tú puedas recibir de un ministro de Dios, de un sacerdote, de un siervo de Dios, ¿va?, tiene que ser gratuitamente, porque las cosas de Dios son gratuitas. En esta parte vemos que esta ciudad estaba completamente engañada por este mago llamado Simón, ¿verdad? Y la pregunta mía es, ¿podré ser yo engañado, o tú que me estás viendo podrás ser engañado o engañada si eres mujer o joven? La pregunta es, ¿podrá ser engañado alguien? Pues la respuesta es claro que sí. Cualquier persona puede ser engañada. Por eso el tema que yo le puse es confirma tus creencias. La palabra de Dios, este libro que se llama la Santa Biblia, o la Biblia como usted la conozca, es uno de los libros más vendidos, pero también es el menos leído. Es un libro que la gente es el que menos conoce lo que contiene adentro, ¿va? Entonces nos damos cuenta, ¿va?, que todo lo que usted sabe de Dios lo sacaron de este libro. Todo lo que la gente sabe de Dios, de Jesucristo, lo sacaron de este libro, ¿va? Y lo que usted cree, ¿va?, y no está respaldado por la palabra de Dios, ¿va?, es una mentira. Porque toda creencia que usted crea de Dios tiene que estar respaldado por la Biblia, ¿va? Entonces, el tema de hoy es confirma tus creencias. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña que si lo que tú crees es verídico o es mentira, ¿va? ¿Y por qué yo me intereso en eso, va? En que usted confirme si lo que usted cree es verdadero o es falso. Porque un día vamos a dar cuentas delante de Dios. Primeramente, no sabemos cuándo la muerte nos pueda sorprender y nosotros tenemos que estar listos. Nosotros tenemos que conocer la verdad para estar listos. La Biblia nos habla que Jesucristo un día volverá, o que esa cosa es difícil de creer si no tenemos fe. Pero si tenemos fe y hemos escuchado algún día que Jesucristo volverá, creemos que Jesucristo va a volver un día. Y usted tiene que estar preparado, ¿cómo? Con la verdad en su corazón. Si usted tiene mentira en su corazón, usted no está preparado para recibir a Cristo o para que se vaya con Cristo. Tiene que estar preparado, ¿cómo? Con la verdad en su corazón. Entonces, una de las cosas que yo quisiera es que usted confirme lo que usted cree. ¿Cómo va a ser salvo? ¿Cómo va a ser transformado? ¿Va? Que cada cosa que usted practica, que usted hace, usted tenga la seguridad que está escrito en la palabra de Dios y que es una bendición para usted. Hace un cambio en su vida, transforma su vida, cada cosa que usted haga en medio referente a las cosas de Dios. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una manifestación de Dios. Y sobre todo, tiene que estar escrito en la palabra de Dios. Amén. Ahora, la pregunta, ¿podrá ser alguien engañado? Claro que sí, cualquier hombre y cualquier mujer puede ser engañado. Aquí yo les mencioné un bosquejo bíblico donde un hombre engañó a toda una ciudad. ¿Cómo? Con la palabra de mentira le engañó. Entonces, si un hombre tenía engañado a toda una ciudad, entonces quiere decir que cualquier persona puede estar engañado o puede ser engañado. Y la solución a este problema es que confirmemos lo que creemos. Voy a leer un versículo más para que nos demos cuenta, ¿verdad?, que en realidad sí podemos ser engañados. En el Salmo 107:11, ¿verdad?,
Usted que tiene su Biblia en su casa, haga un momento para leer este versículo. En el Salmo 107:11 dice: por cuantos fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Aquí en este verso está hablando de una rebeldía de un pueblo. La Biblia, en el Antiguo Testamento nos habla de un pueblo llamado Israel. Este pueblo es un pueblo que Dios formó y que Dios escogió desde el principio. Y si puedo ir a decir, aproximadamente 3/4 de la Biblia hablan de este pueblo. Y quizás usted no conoce nada de este pueblo, a pesar de que 3/4 partes de la Biblia aproximadamente hablan solamente de este pueblo, de su camino, de cómo Dios les confió la palabra, de cuando se desvían de Dios. Quiero hablar un poquito de este pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el versículo que leí dice que fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Por qué quiero hablar un poquito de Israel? Porque a este pueblo Dios le confió la palabra, los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Dios se los confió al pueblo de Israel. Sabemos que a través de Moisés Dios les dio los 10 mandamientos, les dio los preceptos, conceptos, todo lo que era la voluntad de Dios, Dios se lo dio a Moisés para que se la diera a este pueblo. Sin embargo, este salmo nos dice que fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. O sea, en el momento cuando alguien un pueblo, una persona no acepta el consejo de Dios, desde ese momento va a ser engañado, va a ser desviado de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios. Y este pueblo vemos que a pesar de que Dios le confió la palabra y tenían la palabra, se dejaron engañar, se desviaron de la palabra de Dios. Entonces, si una persona o un pueblo que Dios le confía su palabra se desvía, imagínense un pueblo que no es pueblo de Dios. Imagínense, si la Biblia dice que al judío le confió la palabra de Dios, imagínense a nosotros que somos gentiles. La Biblia a cualquier persona que no sea judío se le conoce como un gentil. En otras palabras, yo, que no soy judío, soy un gentil. Y toda persona que no sea judío, en la Biblia lo denomina como un gentil. Gentil quiere decir que ignora la palabra de Dios. Y si nos vamos más profundo, dice que aborrecen la palabra de Dios los gentiles, porque son ajenos a la voluntad de Dios. Entonces, así podemos entender, ¿verdad?, que un pueblo al que se le confió la palabra continuamente se desviaba de la verdad. Continuamente se desviaba y no aceptaba el consejo de Dios. Entonces, con este versículo podemos ver que si un pueblo al que Dios escogió se desvía, no entiende la palabra de Dios, cuánto más nosotros, ¿verdad?, que estábamos destinados a la perdición, pero a través de Cristo es que entramos nosotros a la salvación. Podemos tener esa esperanza de vida en Dios, ¿verdad? Voy a leer otro versículo, ¿verdad?, para que nos demos cuenta, ¿verdad?, que cualquier persona puede ser engañada, ¿verdad?, que no es nada imposible, sino es algo que le puede pasar a cualquiera. En 1 de Pedro 18:9, fíjese lo que dice en 1 de Pedro 18 y 19. Dice, hablando el apóstol Pedro, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué leo este versículo? Primeramente porque nos ayuda a entender lo que yo quiero enseñarles. El apóstol Pedro aquí está reconociendo que fue rescatado. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Pero algo que podemos ver en esto que está diciendo el apóstol Pedro, que fuimos rescatados, dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres. En otras Biblias dice, la cual heredamos de vuestros padres.
El apóstol Pedro está reconociendo que nosotros heredamos de nuestros padres una vana manera de vivir que no le agradaba a Dios. El apóstol Pedro, siendo judío, teniendo la palabra, sus líderes tenían la palabra de Dios, mas sin embargo se desviaron. Permitieron que el enemigo, o sea, el enemigo que es Satanás, metiera palabra de mentira, ¿va? Y en cualquier persona puede meter palabra de mentira y que nosotros la creamos. Nosotros la hagamos como propia. Nosotros la hagamos como si fuera una verdad. Pero en la verdad es que es una mentira. Y entonces, lo que trata de decir el apóstol Pedro aquí es que nosotros podemos ser rescatados de cualquier enseñanza, de cualquier doctrina que haya en nuestra vida equivocadamente. ¿Cómo? Conociendo a Jesucristo. El único que trae la verdad, el único que vino a morir por nosotros para rescatarnos de vuestra vana manera de vivir. O sea, no dice allí en esa parte solamente, va, como en otros versículos nos podemos entender que Jesucristo derramó su sangre para recibir el perdón de pecados. Esa es una de las cosas por la cual Cristo vino y la única forma de recibir perdón de pecados a través de la sangre de Cristo. Pero aquí dice otra cosa bien importante. Dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo no solamente trae el perdón de pecados, también nos rescata de vuestra vana manera de vivir. ¿Y cómo? Cuando conocemos la palabra de Dios y nos damos cuenta cuál es la forma y cuáles son las cosas que le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, como anhelamos agradarle a Dios, las empezamos a poner en práctica, empezamos a vivir la palabra de Dios. Y vivimos en un cuerpo que le gusta vivir, que le gusta el pecado, pues si pudiéramos decirlo así. Vivimos en un cuerpo, ¿verdad?, que no le agradan las cosas de Dios. Pero a través de Cristo, ¿verdad?, podemos someter, ¿verdad?, esta carne a la voluntad de Dios. Podemos vivir agradándole a Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo solamente. A través de nuestras propias fuerzas no vamos a poder, pero a través de Cristo, ¿verdad?, cuando encomendamos nuestro camino en sus manos, a través de Cristo es la única manera de que podemos ir cada día acercándonos más y más a Dios. Ahora, vuestra vana manera de vivir, dice el apóstol Pedro, fuimos rescatados, ¿verdad?, que recibimos de vuestros padres, así dice el apóstol Pedro. ¿Y cómo podemos entender una vana manera de vivir? En este momento, Dios nos da la oportunidad de dar una enseñanza de media hora. Y cuando nosotros tenemos hambre de Dios, media hora no es nada para dedicárselo a Dios. Pero cuando no tenemos hambre, cuando tenemos una forma de vivir vana, ¿verdad?, que no le agrada a Dios, media hora se nos va a hacer mucho. Media hora se nos va a hacer una eternidad. No vamos a aguantar media hora escuchando esta enseñanza. ¿Por qué? Porque nuestra forma de vivir no es conforme a la voluntad de Dios. Media hora escuchando palabra de Dios nos aburre. Media hora escuchando palabra de Dios se nos hacen 2 horas, ¿verdad? Pero entonces he allí en el que necesitamos pedirle a Dios que nos ponga hambre y sed de buscar su presencia. Nos ponga el anhelo, ¿va?, de poder entender cuál es su verdad, cuál es la forma que Él quiere que vivamos, que nos guiemos por esta vida, por este mundo, ¿verdad? Solamente tiene que ser, la única manera de entenderlo es que nosotros podamos anhelarlo, podamos decirle con nuestra propia boca a Dios que nos enseñe su verdad, que nos enseñe por dónde quiere que caminemos. Entonces, a través de este versículo nos damos cuenta que el apóstol Pedro reconoce que fuimos heredados de nuestros padres una vana manera de vivir. Entonces quiere decir que cualquier persona puede estar equivocada. Y ese es el propósito por el cual yo quiero que analice su vida, que confirme sus creencias. Por ejemplo, por poner un ejemplo, de muchos ejemplos que puede haber, de muchas cosas que usted puede creer. Si usted cree que el bautismo es de niños,
confírmelo en la palabra de Dios. Si alguien más dice que la palabra de Dios, que el bautismo se hace cuando uno está grande, confírmelo con la palabra de Dios. Por poner un ejemplo solamente, ¿va? Porque es una creencia, por ejemplo, que mucha gente tiene, ¿verdad? Pero no se toma el tiempo para buscar en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Sino que escuchamos a una persona que nos enseña esto y no nos tomamos el tiempo para ir a la palabra de Dios y ver si es mentira o es verdad, si tiene bases bíblicas o no las tiene. Entonces es importante, ¿va? El tema es confirme sus creencias, porque eso es lo que usted va a determinar si está haciendo la voluntad de Dios o no. Eso es lo que va a usted a entender si está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo la voluntad suya o está haciendo la voluntad de un hombre. Y aquí lo importante es que hagamos la voluntad de Dios, no que hagamos la voluntad de un hombre. Claro que cualquier persona puede enseñarnos, claro que cualquier persona puede ser de bendición, pero también usted tiene que confirmar si esa persona es la persona adecuada que usted necesita que le enseñes, que usted necesita que sea guiada por esa persona. Que no nos pase lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Que si un ciego nos dejamos guiar por un ciego, ambos caerán en el hoyo. Y eso es lo que sucede. Una persona que enseña mentira, ¿va? O sea, que no conoce la palabra, ¿va? Es una persona ciega espiritualmente, ¿va? Y si enseña a otro, ambos van a caer en el hoyo porque te estás dejando enseñar por una persona ciega espiritual. Entonces, mi propósito y mi deseo, ¿va? Es que sientas en tu corazón que hay necesidad de que confirmes tus creencias. Y ya puse un ejemplo, ¿va? De lo que es una creencia, ¿va? Pero hay demasiadas cosas, ¿va? Que tú tienes que confirmar. Tú que me estás escuchando, ¿va? Si eres familiar, ¿va? Con más gusto te digo, ¿va? Confirma lo que tú crees, ¿va? Y alíñate a la voluntad de Dios. Si tú eres amigo, ¿va? Si eres un compañero de trabajo, lo que sea, ¿va? Y de alguna manera este estudio te llega, yo te aconsejo, ¿va? Yo te motivo a que confirmes los que tú crees que sea la voluntad de Dios. Para el versículo que leímos al principio, hay un versículo aquí que me llamó la atención, ¿verdad? Si regresamos otra vez al bosquejo bíblico que leímos al principio, hay un versículo que quiero leer nuevamente, ¿verdad? El 20, 8:20 dice: entonces Pedro le dijo, ¿a quién le dijo? A Simón el mago, de esa persona que yo les dije que tenía engañado a toda Samaria. Dice: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aquí vemos, que la Biblia dice que Pedro y Juan bajaron a Samaria para orar por los que habían creído en Jesucristo. Y la Biblia dice que cuando imponían las manos sobre ellos, recibían el Espíritu Santo. Entonces, Simón el mago se quedó sorprendido, ¿verdad? No solamente por las maravillas que ya había hecho Felipe, sino porque cuando recibían el Espíritu Santo era a través de la imposición de manos del apóstol Juan y del apóstol Pedro. Pero algo que hizo mal era que quiso comprar, ¿verdad?, el don de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es un don de Dios para nosotros, es un regalo de Dios para nosotros, para todo aquel que cree en Jesucristo y lo sigue. Entonces quiso comprar el don de Dios. Entonces eso le desagradó a Pedro, ¿va? Y por eso fue su respuesta bastante dura. Dice: entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este versículo solamente es una clave, ¿va? De que nos demos cuenta que las cosas de Dios no se compran, son gratuitas. Usted no debe de pagar ni un 5 por algún servicio de las cosas de Dios, por el ministro, por el líder, por lo que sea, porque son gratuitas. Dios las da gratuitamente. Por eso la Biblia estableció, ¿verdad? La Biblia está llena de principios, ¿verdad?, de conceptos, de mandamientos, ¿verdad? Y uno de los mandamientos de Dios que puso fue el diezmo y las ofrendas, ¿verdad? La Biblia habla de diezmos y ofrendas. Los diezmos se establecieron ¿para qué? Para
el salario del siervo de Dios y para los gastos del edificio de Dios. De ahí es que se sacan los gastos de un ministro para los gastos de una casa de Dios, ¿verdad? Y así lo estableció Dios. Entonces, nada que haga una persona que sirve a Dios debe de cobrar, tiene que ser gratis. Esa es una señal, ¿verdad? O es una clave. Cuando estamos pagando por algo que debe ser gratis, quiere decir que hay algo equivocado, que algo está mal, que algo anda mal. Entonces ponte a pensar en cada cosa que tú pagas por algo de Dios, en la cual la palabra de Dios dice que es gratis, que no debes de pagar ni un 5, porque el don de Dios no se vende por dinero. Por eso está en la Biblia establecido el diezmo y las ofrendas. Entonces allí es donde nosotros debemos de entender, ¿verdad?, que hay creencias equivocadas que nosotros creemos. Voy a leer un versículo más, ¿verdad?, para que nos demos cuenta, ¿verdad?, de que realmente las cosas de Dios son gratuitas. Voy a leer en 1 Corintios 9. Voy a leer una parte bíblica, ¿verdad? Tengo varias aquí, pero ahora ya nos queda el tiempo para leer. En Mateo 10, 9, 10 nos dice, cuando Jesucristo envió a los apóstoles y a los discípulos a predicar el Evangelio, dice que los envió de 2 en 2, casa por casa, ¿verdad? Los envió a predicar el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas de salvación. O sea, por primera vez estaba predicando salvación al hombre a través de Jesucristo. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, el apóstol, nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo que no cargaran nada, ¿verdad? En otras palabras, les estaba diciendo que si estaban haciendo el trabajo de Él se iba a encargar de que tuvieran sustento. Lo que les hiciera falta, Él se iba a encargar de eso. Entonces, ¿por qué? Porque el obrero es digno de su salario. O sea, a uno que se dedica a las cosas de Dios tiene que tener su salario. ¿Y de dónde se agarra ese salario para esa persona? Del diezmo y de las ofrendas. Por eso las cosas de Dios las debe de hacer gratis. Porque el diezmo y las ofrendas está establecido por Dios para que el obrero que se dedica a las cosas de Dios, a la que se dedica al Evangelio, reciba su salario, porque Él es digno de su salario. Entonces, ese es un versículo que yo leo, ¿verdad?, para que nos demos cuenta, ¿verdad?, que las cosas de Dios son gratis, ¿verdad?, y que Dios sabe que la persona que se dedica a las cosas de Dios merece su salario, ¿verdad? Y ahí vemos, ¿verdad?, en esa parte que Dios se encarga de eso. ¿A través de cómo? De sus mandamientos, ¿verdad?, y de sus conceptos, preceptos, mandamientos que Él dejó en su palabra, ¿verdad?, como el diezmo y las ofrendas, ¿verdad?, para que el pueblo de Dios dé. Amén. Con todo esto ya me despido de ustedes, ¿verdad? Espero que entiendan, ¿verdad?, y que en su corazón dispongan confirmar sus creencias. Dios me los bendiga en esta tarde y en este momento, ¿verdad? Amén.